Hoy hablaremos de un tema muy importante para el trabajo que realizamos aquí en el Observatorio Mexicano de la Crisis, y es que aquí en el OMED analizamos las crisis desde una mirada multidimensional. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Pues quédate aquí en este video para conocer más. Hola, hola a todos los que se conectan aquí en Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Soy Karen Mantilla y hoy estaré moderando esta interesante entrevista sobre la crisis desde una mirada multidimensional. Como ya les mencioné, pues tenemos hoy a nuestra directora, la doctora Artemisa Montesilva, para que nos amplíe el panorama respecto a la crisis desde esa mirada multidimensional. Un saludo muy cordial, doctora Artemisa, bienvenida nuevamente aquí a Estrategia Crítica. Muy buenas tardes a ti, Karen, y a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategia Crítica. Ya saben, si les gusta este video, compártanlo con todos sus grupos y redes. Acompáñenos en esta sesión del día de hoy, que es como todos los lunes, de Estrategia Crítica. Muchas gracias, doctora. Iniciemos hablando, pues ahora sí, de la crisis desde la mirada multidisciplinaria, multidimensional del Observatorio Mexicano de la Crisis. Bueno, doctora, desde la mirada y los estudios que realiza el Observatorio Mexicano de la Crisis, iniciemos con esta pregunta. ¿Qué es la crisis y por qué es multidimensional? Bueno, Karen, pues esta pregunta es muy interesante porque la palabra crisis a veces se interpreta de muchas maneras, pero por lo regular tiene una connotación negativa, es decir, la gente no quiere hablar de las crisis, a veces piensa que hablar de la crisis es como hasta una forma de provocar la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues tomamos como antecedente lo que estuvimos platicando la semana hace un par de semanas del Foro Económico Mundial y su tema de la policrisis. Bueno, pues esencialmente la crisis es una palabra que tiene un origen en Grecia y que habla pues sobre todo de esta encrucijada. Eso es lo que significa exactamente crisis, es cuando te encuentras en como dos caminos, ¿no? Muchas veces se retomó este concepto, por ejemplo, en cuestiones médicas, ¿no? Cuando decían que alguien estaba en una situación crítica, a lo que se referían no era a que estaba especialmente mal, como pensaríamos nosotros ahora, sino que estaba en ese punto en que se podía recuperar o podía empeorar su situación. Entonces, esta idea de crisis es eso, es cuando nos encontramos en un punto que nos puede llevar hacia un lado o hacia el otro. Por lo regular, entonces, las crisis, por eso muchas veces la gente habla de que en China el símbolo para crisis es lo mismo que oportunidad. Es esta idea más bien de que pues podemos llegar a un punto donde a lo mejor una cuestión que teníamos, un modelo económico o político, social, pues está alcanzando un proceso de agotamiento y no se nos está abriendo por este mismo desgaste, pues una oportunidad de ir hacia o tomar otra alternativa. Entonces, esta es esencialmente la idea de crisis y es también la idea de crisis que nosotros manejamos aquí en el observatorio. Bueno, doctora, ¿por qué decimos y por qué ustedes nos hablan de una crisis desde esa mirada multidimensional y cuáles son esas dimensiones que lo conforman? Pues cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo aquí en el observatorio en el año de 2009, pues veníamos precisamente saliendo de esta crisis que se dio a nivel internacional, sobre todo de carácter financiero, del 2008, y que pues muchos hablaron pues de que era una crisis diferente, de que pues era para en muchos casos equivalente a lo que fue la Gran Depresión de 1929 y causó mucha alarma. Entonces, pues se empezó a retomar esta idea o este concepto de crisis a nivel internacional. Durante mucho tiempo también se pensó como que las crisis se habían superado después de lo que había pasado en los años 80, en los años 70 en el mundo industrializado, en los 80 en países como los nuestros de América Latina, y se pensó que ya las crisis habían sido superadas con el nuevo milenio. Entonces también por eso se causó como un shock o una impresión muy grande por la crisis del 2008.
Entonces nosotros a raíz de esta crisis surge el Observatorio Mexicano de la Crisis, pero desde el principio dijimos, las crisis tienen una perspectiva multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor nosotros vemos en un primer momento un impacto económico, pero esa crisis después se puede desdoblar o puede al mismo tiempo tener un impacto político o, como bien sabemos, un impacto social. Por ejemplo, pues un desequilibrio económico puede generar desempleo, que si bien es una dimensión económica, también tiene una dimensión social, por lo que representa para las familias, para el bienestar de las comunidades, etcétera. Un problema social después puede generar un problema, una crisis política, es decir, una transformación dentro del entorno político o lo que vimos también en años recientes, pues todo el tema ambiental, como tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Entonces, cuando hablamos de la crisis ya no podemos nada más enfocarnos como antes que la gente decía, ah, bueno, vamos a ver esta crisis económica, ya terminó la crisis, adiós, aquí ya se acabó el debate, sino que vemos que las crisis tienen pues todas estas dimensiones. Si entendemos estas dimensiones, entonces, porque es importante entenderlas y estudiarlas, porque podemos generar entonces instrumentos de prevención, políticas públicas de mitigación o evitar que se dé este desdoblamiento o este impacto hacia las otras dimensiones. Y por eso es que tenemos este enfoque desde el trabajo que hacemos en el OMEC. Doctora, desde el trabajo que viene realizando el Observatorio Mexicano de la Crisis desde el 2009, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el Observatorio Mexicano de la Crisis al abordar la complejidad de una crisis multidimensional y cómo se busca proporcionar pues una visión más integral de la solución pues de una crisis? Pues el primer reto con el que nos enfrentamos en el observatorio fue determinar lo que llamamos nosotros los factores críticos. ¿Qué quiere decir? De los eventos que pasan, y se acuerdan del video que hicimos sobre la policrisis, y si no lo han visto, pues muy recomendado que lo vean. Pues no porque hay un evento necesariamente significa que ese evento va a desencadenar un proceso de crisis. Entonces, eso fue lo primero, entender cuando tenemos un factor crítico, es decir, algo que nos puede llevar hacia una crisis. Eso fue lo primero. Y después, pues el desarrollo de todo nuestro instrumental de análisis, que llamamos nosotros nuestras herramientas analíticas, para, una vez que identificamos los factores críticos, pues saber cómo se puede hacer esto que hablábamos, ¿no? Prevenir o mitigar los efectos de la crisis. Y para eso desarrollamos pues un método de 5 pasos o de 5 etapas, que es el método de las 5 Rs que le llamamos nosotros al análisis de la crisis, que implica pues primero reconocer la crisis, responder a la crisis, generar una respuesta inmediata de la crisis, después generar un modelo de intervención que nos permita llevar a una recuperación, después de esa recuperación avanzar hacia la parte que nosotros consideramos más importante, que es el aprendizaje, cómo nos replanteamos dónde estábamos y que habla de esta parte de, pues, de la encrucijada, cómo convertimos, no, una crisis no es una oportunidad en sí misma, pero si nosotros aprendemos de esa crisis y nos replanteamos lo que estamos haciendo, podemos entonces evitar nuevos procesos de crisis, pero además, pues podemos tener esto que se llama la resiliencia. Nosotros en el OMEC estamos trabajando el concepto de resiliencia, pues desde el 2011. Entonces, es cómo aprendes y te replanteas lo que vienes haciendo para salir fortalecido de este proceso. Bueno, doctora, ¿cómo afecta una crisis multidimensional a diferentes sectores de la sociedad y cuáles son las implicaciones para la población en general? Esa es una pregunta muy interesante, Karen, porque nosotros precisamente en el observatorio no vemos el análisis de la crisis solo como un ensayo teórico, como para entenderlo mejor, sino la principal preocupación que tenemos en el observatorio es que hemos visto a lo largo del tiempo, de la historia, el efecto que tiene en la vida de las personas las crisis. Es decir, por ejemplo, aquí en México, cuando tuvimos la crisis de 1994, pues hubo familias
que perdieron su casa, empresas que quedaron pues devastadas, que ya nunca se pudieron recuperar. Y podíamos estar hablando de familias que a lo mejor tenían una o dos generaciones donde habían pues conseguido muchas cosas, un bienestar pues para sus miembros o incluso los mismos países, como pasó con América Latina en la década perdida de los años 80. Es decir, la crisis tiene efectos directos y muchas veces devastadores sobre la vida de las personas. Y por eso para nosotros en el OMEC es tan importante poder entenderlas, poder prevenirlas en la medida de lo posible y si no, pues mitigar sus efectos y sobre todo evitar este proceso de desdoblamiento, que una crisis nos lleve a otra crisis o que implementando unas medidas que creemos que van a prevenir o van a disminuir lo que pasó con la crisis, pues tengamos otros efectos negativos, que es como lo que hemos visto que ha pasado en Estados Unidos con el alza de las tasas de interés y que ha tenido un efecto negativo, por ejemplo, sobre el sistema bancario, como en el video que hicimos sobre Silicon Valley Bank. Entonces, aquí es lo que queremos. Si entiendes las crisis, entonces puedes prevenirlas o responder mejor a ellas y evitar pues en la medida de lo posible que se den nuevas crisis y que tengan efectos tan negativos sobre las familias, los países y en general pues el desarrollo de las personas. Doctora, ¿qué medidas propone el Observatorio Mexicano de la Crisis para superar una crisis multidimensional y promover la recuperación económica y social? ¿Cuáles son esas propuestas que se realizan desde el OMS? Eso tiene que ver precisamente con la otra dimensión del trabajo que hacemos en el Observatorio Mexicano de la Crisis, que es entendemos las crisis y después, una vez que tenemos esta comprensión, diseñamos soluciones. Soluciones que tengan las características de las que ya hablamos, que nos ayuden a salir fortalecidos, a replantearnos lo que estamos haciendo y a saber identificar las señales de alerta de cuando se presenta una crisis. Y entonces tenemos, por ejemplo, pues en nuestro sistema de inteligencia económica, que es un sistema multimodal, es decir, tiene distintos módulos. Bueno, pues tenemos todo un análisis de lo que es un sistema de alertas financieras para entender cuándo se va a presentar una crisis, que puede ser una crisis de solvencia, una crisis de deuda, una crisis de liquidez, una crisis de crecimiento del producto, etcétera. Entonces, ese sistema nos permite ver a partir del comportamiento de estas variables si vamos a tener una crisis cerca o por dónde se están generando los desequilibrios en la economía. También tenemos el índice de riesgo de crisis de la economía mexicana, que tiene pues dos dimensiones. Uno es precisamente el riesgo de crisis, los desequilibrios internos de la propia economía, pero también la otra cara de la moneda, que es la resiliencia económica, que es la capacidad de respuesta, los sectores que pueden ayudar a fortalecer la economía. Y finalmente tenemos la cronología de la crisis, que nos permite hacer un seguimiento puntual con una perspectiva histórica de cómo se va dando la relación entre las distintas dimensiones, la económica, la política, la social, la ambiental, para entender si algún proceso, lo que decíamos, económico, más adelante generó un desequilibrio social, o si algún desequilibrio ambiental, algún factor crítico ambiental, pues tuvo un efecto negativo desde el punto de vista económico. Entonces nos permite hacer este análisis que llamamos longitudinal, porque es a lo largo del tiempo, de cómo se están dando estas interrelaciones. Pero ahora, uno de los temas que nos tiene más emocionados tiene que ver también con la propuesta de soluciones. Y es precisamente este proyecto que estamos desarrollando actualmente que tiene que ver con la recuperación y reconstrucción de las cadenas de valor, es decir, de los procesos productivos en México para que se pueda generar una dinámica económica distinta que nos permita pues resolver muchos de los problemas que tenemos estructuralmente en la economía, como que nos van llevando pues a desequilibrios de balanzas de pagos, a desequilibrios regionales o a la pérdida de la capacidad de generar riqueza pues en algunos sectores de la economía.
Entonces, pues esos son parte de los proyectos que hacemos en el observatorio y por supuesto todo nuestro diálogo permanente con la sociedad, en el que entra estrategia crítica, por supuesto, para promover la participación ciudadana en asuntos de interés público y nuestra participación en foros nacionales e internacionales para la incidencia en políticas públicas. Muchas gracias, doctora, por ampliarnos este conocimiento sobre la crisis multidimensional y también por explicarnos el trabajo que se hace en el Observatorio Mexicano de la Crisis. Por último, doctora, ¿cuál es ese mensaje que usted le deja a las instituciones, a las empresas, referente a la crisis, al análisis de una crisis desde una perspectiva multidimensional? Pues el primer mensaje es siempre no hay que tenerle miedo a la palabra crisis, hay que entender lo que representa, porque muchas veces cuando queremos negar la presencia de una crisis, lo que estamos haciendo es solo evitar tomar las acciones y las decisiones que se tienen, que podrían pues prevenir los efectos negativos. Entonces, pues muchas veces vemos en repetidas de distintas instituciones que lo primero que dicen es pero no estamos en una crisis, pero no tenemos una crisis, porque eso es como una forma de evitar actuar, es postergar una actuación que tendrías que realizar en ese momento. Entonces, hay que conocer bien las crisis para no generar estos falsos temores y poder intervenir a tiempo. Por eso, pues seguir el trabajo del observatorio, acercarse al trabajo que hacemos es muy importante para nosotros que el conocimiento que se genera desde el observatorio lo conozcan pues a todos los niveles de la sociedad, desde los expertos que trabajan en los distintos temas económicos, políticos, sociales o ambientales, las empresas que se pueden beneficiar de las herramientas de análisis y de creación de soluciones, los tomadores de decisiones, porque pueden tener decisiones más informadas, y por supuesto el público en general, que siempre puede tomar se puede apoyar en sus decisiones cotidianas, también con los análisis que hacemos aquí en el observatorio. Por ejemplo, pues quienes nos acompañan en esta estrategia crítica y que no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Bueno, muchas gracias a todas las personas que vieron este video hasta el final. Esto es Estrategia Crítica. Nos vemos en 8 días con un nuevo análisis. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, dejarnos todas sus preguntas en los comentarios y, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.